¿Por qué hay tantos intereses en torno al debate del litio? Porque nuestro futuro depende de la recuperación de nuestra propiedad social. Por nuestro bien, Litio para Chile. Comenzamos este programa revisando uno de los capítulos más oscuros y determinantes de nuestra historia reciente, la privatización de empresas públicas en Chile, y en particular el caso de Sokimich, la compañía que controla el salitre y el litio, entregada, por cierto, al control privado de Julio Ponce Lerú, yerno de Augusto Pinochet. Entre 1973 y 1990 se privatizaron 725 empresas y activos industriales. De ese total, 124 eran consideradas grandes y 46 habían sido estatales incluso antes de 1970. Sokimich estaba en ese grupo estratégico. Era mucho más que una empresa. Significaba la soberanía sobre un bien clave para la agricultura y, con el tiempo, para la energía del futuro. Según la Contraloría General de la República, la mayoría de esas compañías se vendió por debajo del valor real. Solo entre 1978 y 1990, en apenas 30 operaciones, el Estado perdió más de 2.223 millones de dólares. Para dimensionarlo, esa cifra representa 6,4% del Producto Interno Bruto del año 1990. ¿Qué significa esta pérdida en términos de ingresos y patrimonios? Significa que el país perdió gran parte de la propiedad social que había construido desde 1939 en adelante. ¿Quién se benefició con el traspaso de la riqueza pública y la pérdida de propiedad social más grande de la historia? Un nombre destaca por sobre todos: Julio Ponce Lerú y la familia Pinochet. Designado en 1974 como el director de la CONAF, luego presidente del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y de la celulosa Constitución, Julio Ponce Lerú escaló rápidamente hasta ocupar un puesto directivo en la Corfo. Desde allí participó en los directorios de Endesa, Chilectra, CAP y ANSA Sokimich. Fue en los hechos el administrador de la puerta giratoria entre el Estado y los negocios privados. Sokimich, una empresa pública con proyección mundial en fertilizantes y litio, terminó en manos privadas mediante un mecanismo que fue llamado capitalismo popular. Se ofrecieron las acciones a pequeños inversionistas, pero pronto fueron absorbidas por sociedades creadas para concentrar el control sobre estas empresas. Ejemplo de ello fue Calichera S.A. y la sociedad Chispitas 1 y 2, utilizadas como vehículos financieros para que Julio Ponce Lerú consolidara su poder accionario, con muy poca inversión real. El Estado, lejos de proteger el patrimonio de todos nosotros, financió a los compradores. El 30% de los ingresos de privatizaciones fue destinado a los créditos para adquirir las acciones. En otras palabras, el Estado puso la plata y los privados se quedaron con las empresas. La Corfo quedó en la ruina. Los pasivos, es decir, las deudas, que en 1984 representaban apenas un 12% de su patrimonio, en 1989 llegaron a 131%. La deuda superó los 1.732 millones de dólares. En 1990, cuando terminó la dictadura, Corfo debía 800 millones. Tenía compromisos por otros 1.000 millones y deudas crediticias por más de 1.000 millones adicionales. Y mientras tanto, Julio Ponce Lerú se consolidaba. Fue denunciado por haberse adjudicado fondos rematados tras la contrarreforma agraria. Y además recibió préstamos privilegiados. En 1984 y 1985, la Corfo le entregó 150.000 UF con fondos del BID. Apenas devolvió un tercio, porque la sociedad Monasterio quebró. Y aún así, no enfrentó sanciones. Este proceso no solo vació las arcas del Estado, también aumentó la desigualdad social. La participación del 20% más pobre en el gasto nacional cayó de 7,6% en 1969 a solo 4,4% en 1988. Este dato casi no se menciona. El Producto Interno Bruto, en promedio, creció 2,9% bajo Augusto Pinochet, el dictador.
menos que en los gobiernos anteriores de Frei Montalva y Alessandri. Es decir, sacrificó el patrimonio nacional y esto se tradujo en un menor crecimiento económico. Soquimich, que debía ser el pilar de la soberanía sobre el salitre, el potasio, el yodo y el litio, terminó convertida en un conglomerado privado que bajo Julio Ponce Lerú financió ilegalmente las campañas políticas y consolidó su poder económico que se extendió por décadas. Lo que se presentó como una modernización y eficiencia fue en realidad un gigantesco subsidio a unos pocos grupos empresariales. Subsidio pagado con el patrimonio de todos los chilenos, es decir, con la propiedad de todos. En 1991, una comisión investigadora del Congreso concluyó que muchas de estas privatizaciones, incluidas las de Soquimich, habían sido irregulares y propuso acciones judiciales. Pero la presión política y militar bloqueó esas sanciones. En 2004, otra comisión confirmó lo que ya era evidente. El país perdió más de $6.000 millones a precios actualizados solo en 30 empresas enajenadas. El caso de Soquimich y Julio Ponce Lerú simboliza hasta hoy la captura del Estado por intereses privados. Un proceso que cambió la fisonomía de Chile, que aumentó la desigualdad y que nos recuerda por qué es necesario recuperar la soberanía sobre el litio. No solo es un debate económico, sino que es un imperativo histórico que requiere terminar con la impunidad. Toda esta información yace en los informes de las comisiones investigadoras del Congreso de la República y por tanto es información oficial. Por eso, hablar de Soquimich es hablar de Chile, es hablar cómo se entregó el patrimonio público, el que tomó generaciones y generaciones en poder construirse, y porque hoy además necesitamos discutir sobre cómo recuperarlo. Bienvenidos a todos y todas, gracias por acompañarnos en este programa donde desentrañaremos las claves de una historia que ha marcado el destino de nuestro país, la privatización del litio y el rol de Soquimich en este proceso. La figura de Julio Ponce Lerú no puede entenderse sin las investigaciones que ha desarrollado María Olivia Monkever, quien es Premio Nacional de Periodismo del año 2009 y además es profesora titular de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, María Olivia. Bienvenida a nuestro programa. Hola, Marcela, María Olivia. Buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación. A ver si puedo colaborar en tu programa conversando. Sí, maravilloso. Mira, tenemos muchas consultas que hacerte en relación a tus investigaciones. La primera de ellas es, ¿qué hitos permiten reconstruir la cronología de esta relación entre SQM y el Estado chileno? Uy, es larga la historia, ¿eh? Es larga la historia. A uno le pasa con los libros, Marcela, que los libros siguen vivos más allá de lo que uno esté haciendo, ¿eh? Entonces tienes que ponerte al día. Me gustaría poder releer parte, pero así a título general te podría decir. Soquimich, la Sociedad Química y Minera de Chile, hoy conocida por la sigla SQM, nació, en realidad viene desde el siglo pasado, ¿no es cierto? Y al momento del golpe militar era una empresa del Estado, ya estaba totalmente en manos del Estado. Había sido de público-privada, digamos, había tenido capitales privados y públicos, pero ya en el caso de 1973 era una empresa del Estado. Una de las tantas empresas del Estado, de las grandes empresas que se consideraban estratégicas, que fueron privatizadas en la dictadura. Ahora, el caso de Soquimich es muy especial por varias razones, pero la principal es que con ella se quedó el ex yerno del general Augusto Pinochet, del dictador, y hasta hoy, ¿no es cierto?, es el principal accionista de todo el complejo, de todo el holding Soquimich, que incluye la sociedad Pampa Calichera y las otras sociedades. Y esto lo hizo Julio Ponce, yo creo que lo empezó a tramar desde el comienzo de la dictadura, del gobierno militar. Ahora,
hay algo sí que no tiene que ver con él directamente, pero que yo creo que es interesante tener en consideración. Que cuando hablamos sobre todo lo que hoy día está tan en la palestra, que es el caso del litio, los que podemos recordar de décadas antes, del litio casi no se hablaba, porque además no se habían visto todavía todos los usos que este mineral no metálico, como se le considera, podía tener. Y yo creo que sí, Julio Ponce Lerú, el ex yerno de Pinochet, que él es un ingeniero agrónomo, nunca fue un muy buen estudiante en la Universidad de Chile, pero ingeniero agrónomo sabe de fertilizantes, por ejemplo. Sabía y sabe. Pero a la vez, Ponce Lerú fue designado como integrante del Consejo de la Corfo desde muy al comienzo. Simultáneamente él hizo plata quedándose con campos en el sur, con haciendas completas, con la hacienda Ñuble Rupanco. Muchas pasaron por sus manos y algunas deben estar hasta el día de hoy, otras las puede haber vendido por el camino. Él se hizo muy rico desde muy luego. Y en el caso de Soquimich, yo creo que él tiene que haber tenido conocimiento de lo que encerraba esta empresa, del potencial que tenía. Porque la privatización, que después culminó en la década del 80, a finales de la década del 80, la privatización fue en paralelo con algo que solía ocurrir, que era que en los medios de comunicación que estaban en manos de personas favorables a la dictadura, o uno podía ver en Economía, los editoriales del Mercurio y todo, se generó un ambiente comunicacional de que Soquimich perdía plata, ya había sido la crisis del salitre en los años 30, ¿no es cierto? Entonces, como que no valía la pena, a nadie le importaba. Pero Ponce Lerú y sus amigos que estaban en el mundo militar, o los que siguen siendo amigos, que eran cercanos al propio Pinochet, o los amigos civiles, que eran básicamente Chicago Boys, los fue colocando, se fueron colocando también en empresas del Estado. Entonces, hay que entender también, creo yo, tú lo debes saber mejor que yo, que existió antes de la privatización misma y antes del golpe o al comienzo existía un comité dentro de la Corfo que estaba estudiando los usos del litio y las perspectivas que podía tener el litio. El litio que, por lo que yo he logrado investigar o reportear, me explican, ¿no es cierto?, que viene junto con el potasio. Y por lo tanto, si se extrae potasio, extraer litio sale mucho más barato, en el caso chileno, ¿eh? Por la forma en que está dentro de las arenas el litio. Ahora, creo que ese conocimiento que pudo tener Ponce Lerú fue bastante clave para haberle puesto el ojo a esta empresa, porque esa y no otras, ¿eh? Porque trató de meterse en la Compañía de Acero del Pacífico, en la CAP, también estuvo en directorios de otra, pero es a esta la que le eche el ojo en serio. Usted ha dicho que el litio no puede ser un recurso que simplemente pueda ser entregado a un inversionista privado, precisamente por el daño al patrimonio que recibiría el Estado chileno. ¿Cuál es el daño que ha percibido el Estado de Chile respecto de esta situación de privatización en Soquimich? Bueno, de hecho, la privatización misma culminó de acuerdo a informes de la Contraloría y a otros estudios que hay en detalle en esos libros míos que tú citabas, particularmente en el libro La máquina para defraudar, que habla de los casos Penty y Soquimich. Ahí yo me acuerdo haber investigado, también creo que en el saqueo hay información respecto a las cantidades de plata que en ese minuto se perdieron. Mira,
la venta total ya del complejo Soquimich había significado un subsidio implícito de un 76-77%. O sea, no voy a dar cifras porque se enredan, ¿no? Pero el valor en que se vendió era de 7 millones y tantos mil UF de aquella época, y lo que se calculaba que valía era casi el doble. Era cercano a los 13 mil millones. ¿Y esta pérdida patrimonial en términos de desarrollo estratégico para nuestro país, qué significa? Bueno, menores recursos para otras actividades, menores recursos para seguir explotando los recursos básicos, los recursos minerales, y plata que se puede destinar, por cierto, a otras actividades. Es que a mí hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención, Marcela, es que aquí se habla tanto de que hay que achicar el Estado, de que es decir, actualmente uno lo está escuchando por todos lados, los candidatos presidenciales, sobre todo de la derecha, ¿no es cierto?, y de la ultraderecha, que hay que achicar, y repiten como loros a veces esto que hay que achicar. A mí me gustaría que recordaran un poco, ¿ya?, lo que era el Estado de Chile, cómo lo achicaron ellos mismos, sus mismos partidarios, en esa dictadura que también hay personajes que dicen que no fue tan dictadura. Bueno, eso es un daño enorme, Es decir, y ocurre que en el caso, como son concesiones, en las negociaciones que dejaron esto en manos, se culminaron incluso en el periodo inicial de la transición, en el gobierno de Patricio Aylwin. La Corfo, como que tal vez porque estaba todo ese tiempo en que había que hacer las cosas con mucha cautela, y avalaron, dejaron estas concesiones con términos muy favorables a la familia de Pinochet, a la familia Ponce Lerú. Y en efecto, eso hace también que el Estado pierda su rol productivo y muy, por cierto, de redistribución de recursos, porque en la medida que tú generas un Estado muy pequeño, este Estado no tiene recursos para poder satisfacer las necesidades básicas de la población e incluso del gran empresariado, porque el Estado funciona como un motor de impulsor del crecimiento económico o de las industrializaciones, pero sin un Estado que pueda tener un músculo, ¿verdad?, suficiente para poder hacer ese impulso, en realidad tampoco genera un modelo que permita a las empresas modernizarse. Así es. Yo lo veo, tú eres economista, simplemente periodista, pero yo creo que tú lo has dicho muy, muy acertadamente, o sea, por lo menos en lo que uno ve. En lo que uno ve, lo que ha ido pasando, y desgraciadamente es una cuestión que uno dice, ¿y cómo? Aparte que con el transcurso de los años, y yo te diría que para nosotros, para los que fuimos de esa generación que vivió la dictadura, yo estuve todo el tiempo acá y reporteando mucho, y por eso reporteando mucho economía, entonces me tuve que ir metiendo, ir aprendiendo, ir a los foros, ir a los seminarios, y vi toda la instalación del modelo económico neoliberal. Y lo de las privatizaciones, alcancé a hacer reportajes en el diario La Época, por ejemplo. Hicimos algunos reportajes sobre esto, que a mí me siguió la inquietud, y después vino el libro El Saqueo. Pero hay algo que fue pasando también, porque me acuerdo, y creo que lo pongo también ahí en el libro La Máquina para Defraudar. Fíjate que cuando uno entrevistaba a las personas que estaban contra la dictadura, incluso el propio candidato en ese minuto, Patricio Aylwin, que me tocó entrevistarlo, se hablaba de que iban a revisar las privatizaciones. Sí. Y eso no se hizo. No se hizo. Como te digo, es entre las cosas que uno podría decir no se hicieron y después se perdieron recursos. Como que, por lo que te decía, a lo mejor tratando de buscar consenso en su minuto, pero con repercusiones económicas, indudablemente. Y en ese contexto también ocurre la acción que ejerce la empresa de Soquimich respecto al financiamiento de la política. ¿Qué nos podrías contar sobre esa situación?
ahí, Marcela, primero te tengo que decir que así como uno vio cómo se instaló el modelo y todo, para mí lo que vi en la investigación, que es lo que destapó el entonces fiscal Carlos Gajardo, ¿no es cierto? Y si uno pudiera decir así, siempre te preguntan en los libros, qué sorpresa. Para mí realmente me provocó impacto saber que Julio Ponce Lerú, que el yerno Pinochet, que Sokimich y todos sus personajes de los alrededores estaban financiando y habían financiado a todo el espectro político. Salvo, mira, creo que si uno los ponía por partido, creo que el Partido Comunista no había nadie. ¿Ah? Los demás, todos. No te digo que los partidos completos, personas. ¿Ah? Personas. Yo me conseguí en esa oportunidad la lista. ¿Ah? Y le fuimos identificando por los RUT. Y bueno, ahí tú tienes, todo eso tiene un capítulo, no me acuerdo cómo le puse ese capítulo en este libro, pero que era muy impresionante, la lista de Pandora. La lista de Pandora. Claro. Así es. Claro, porque era eso. Entonces, hay una cuestión, sí, te interrumpo en tu pregunta para decir, lo que nunca se hizo porque se suponía que estaban prescritos en esas investigaciones, fue qué había ocurrido para atrás, antes de, por ejemplo, creo que ahí hasta en la lista de Pandora y lo que alcanzaron a investigar los fiscales, de haber sido como de 2010, 2009, 2010. Para atrás, no sabemos. Yo no sé por lo menos. Entonces, en el contexto de la lista de Pandora, ¿nos podrías contar cuál es la relación entre el poder económico y el poder político de ese momento en el caso de Sokimich? Mira, si es que lo que pasa, ¿por qué te decía que me provocó tanta sorpresa? Porque en realidad partió, y uno los iba siguiendo, partieron los fiscales, Gajardo y Norambuena, con los casos del financiamiento a la UDI, que era desde Penta. Sí. Desde el grupo Penta financiaban a la UDI. Entonces, toda la UDI, ahí sí que realmente era como casi financiamiento al partido, porque era todos los integrantes. En el caso de Sokimich, como te digo, lo que a mí me impresionó es el amplio espectro que había. Tú tenías gente de los diferentes partidos, desde la derecha, pero que ya tenía bastante, le llegaba por el lado de la UDI, hasta PPD, más de algún DC, socialista. Entonces, ahí es que se hace la pregunta de, evidentemente, estaban influyendo en políticas de lo que eran integrantes, pueden haber sido integrantes de gobierno, pueden haber sido parlamentarios, o personas que hacían de consejeros, entre comillas, al final de operadores. Tienen como esta idea de un rol como de agentes, ¿verdad? Lobistas, pero al mismo tiempo ocultos a la población. Bueno, claro, porque hasta ese momento no se sabía de esto. Hasta ese momento no se sabía. Entonces, lo interesante de la acción, de lo que hizo, o lo que hicieron los fiscales, que eran los fiscales de la zona oriente de Santiago, de alta complejidad, y que después los sacaron, o sea, se vieron obligados a irse, ¿no? Y cuando apareció también el caso Corpesca. Sí. Y se vieron obligados a irse porque el fiscal que estaba a cargo resultó también estar metido, y se hizo para ellos insostenible el seguir investigando. Pero, bueno, entre paréntesis y un dato, ¿no? Ahora acaba de sacar hace poco Carlos Gajardo un libro sobre estos temas, sobre los temas de la fiscalía y de lo que le tocó, de lo que le tocó vivir y por qué se fue de la fiscalía. Y creo que ha tenido mucha acogida. Bueno, yo creo que la relación dinero-política entonces se vio en toda su intensidad, porque, a ver, en la dictadura
volviendo de nuevo para atrás, ya te decía de que había habido toda esta relación estrechísima desde lo militar y desde los Chicago también para quedarse con empresas del Estado, porque hay otros personajes. Yo te decía que, por ejemplo, un Hernán Vigi, y que estuve revisando y está hasta hoy en el directorio de Soquimich, o gente como Juan Hurtado Vicuña, que es menos conocido, pero que fue el jefe de la parte justamente de los recursos de la campaña de Vigi cuando perdió frente a Elwin en el año 89, a fines del 89, ¿no? Te quiero decir con esto que la relación que abarca a Soquimich, pero también a otras empresas del Estado, donde ellos fueron miembros de los directorios y después algunos o muchos fueron quedando incrustados. Entonces, una dictadura que se configura, que se consolida a sangre y a fuego, pero que al mismo tiempo utiliza ese poder militar, esa forma de muerte, para apropiarse de lo que es de las grandes mayorías de los chilenos, digamos. O sea, esa es la estructura que generan, una estructura de militarización para el despojo de las grandes riquezas nacionales. Pero mira, te voy a decir una cosa, que fue el clima de dictadura, por cierto. Fueron los mandatos de Pinochet y de sus generales amigos. Pero también hubo militares que no estuvieron en eso y que contribuyeron a rescatar más bien. Gastón Frés, por ejemplo, que fue presidente de Codelco, y fue clave en que no se privatizara Codelco, no se avanzara en la privatización de Codelco en su minuto. Entonces, yo no lo pondría así tan general, porque creo que acá civiles que se fueron quedando con empresas, sí tuvieron mucha responsabilidad y mucha ganancia. Es decir, no porque tuvieran uniforme. Y creo que desde el comienzo del golpe, entre las Fuerzas Armadas había una cierta reticencia a algunas de estas medidas, que era empujada por los Chicago Boys sobre todo, y los que se hicieron Chicago Boys sin haber ido a Chicago, como en el caso de Vigi. Claro, no es la estructura solo militar, y muy, por cierto, no toda, pero también es esta vinculación con lo político. Claro, el estar en dictadura permitió, porque no había prensa libre, porque no había otra forma de que se discutieran las cosas. De repente aparecía una cartita de empleados de la Endesa alegando, pero no había un clima en que se pudiera discutir. Y en simple, ¿cómo podríamos explicarle a la población este vínculo entre corrupción y el ejercicio, digamos, de financiamiento ilegal a la política que ha hecho Soquimich? Bueno, en esa época de 2014 a la que yo me refería, fue cuando se detectaron las boletas y facturas falsas. Esa es la forma más evidente, que fue la que detectaron, ya te decía, Gajardo y Norambuena. El que decían que iban a pagar por una cosa, por un servicio que no era tal. O sea, eso es muy... hay que... para recordar y por eso el título de ese libro mío que yo le puse, La máquina para defraudar, ese título no se me ocurrió a mí caído del cielo o de no sé dónde, de una nube. Se le ocurrió, la expresión es de Carlos Gajardo. Y yo me acuerdo que cuando le conté que ya tenía por salir el libro, que qué le parecía si yo podía usar la frase de él. Claro. Y por eso es la máquina para defraudar. Entonces, justamente un poco entra en lo que tú dices, o sea, habían montado operaciones, máquinas. Ahora, con posterioridad a todo ese escándalo, si bien una cosa bastante impactante es que Julio Ponce Lerú nunca terminó en la cárcel y sigue siendo uno de los tipos más ricos de Chile, él y su familia. Pagó un poco algunos platos rotos Patricio Contese,
que era su brazo derecho. Cosa que ocurrió también con otros grupos dentro de los escándalos de las platas políticas. Pero aún así, el hijo Patricio Contese también es miembro del directorio de Sokimich actualmente. Ahora, hubo, acuérdate, y yo creo que es importante, a lo mejor para conversar con él, la Comisión Engel. Sí. Que la Comisión Engel estableció muchos criterios que han mejorado ciertas cosas. Ciertas otras, a lo mejor otras seguirán pasando, pero hubo, este caso motivó el que se pudiera reflexionar y se pudieran disponer ciertas medidas. Y entonces, ante la luz de estos hechos, ¿qué representa hoy día Sokimich? A ver, Sokimich, ya te decía, fue una importante empresa del Estado que trataron de decir que no era tan importante o que estaba con problemas, que había que privatizarlo. Ya, que es una importante empresa en que el Estado, al parecer, va a tener participación significativa. Lo que a mí me ha llamado la atención también, yo diría que en los 2 últimos años, algo así, es que quienes controlan Sokimich, ahora bajo la denominación de la sigla, a mí me cargan las siglas, entre paréntesis encuentro que hacen que el castellano sea menos comprensible. Pero bueno, entonces actualmente se conoce como SQM y han hecho una campaña publicitaria en que yo creo que han gastado mucha plata. Y eso ha sido para afianzarse, seguramente, para posicionarse mejor, para ver lo modernos que son, que todos los autos van a poder ser eléctricos gracias a Sokimich, que tantas cosas. Eso lo vemos, niñas estupendas, jóvenes, muy hermosos que salen, que me impresiona eso, y me impresiona que pocos recuerden cómo llegó este personaje a hacerse dueño de esta empresa que era de todos los chilenos. Más aún, creo que yo en estas cuestiones de repente a las cosas que a uno no le gustan, pero hay que ponerles un cierto sentido del humor, digo yo. Cuando a comienzos de junio fue que apareció la noticia de que dejaba de estar a cargo del negocio, del gran negocio, este hombre que es uno de los más ricos de Chile, Julio Ponce Lerú, pero que asumía su hija, Francisca Ponce Pinochet, nieta del dictador. No tengo idea si Francisca será competente, no tengo idea qué profesión tiene, no me acuerdo, pero creo que es como una caricatura, es como una cuestión, no sé, a uno le parece un poco chocante que las cosas se les hayan dado así y que sean hoy los dueños, sigan siendo los dueños de esta riqueza que debía ser de todos los chilenos. En este sentido, ¿cuál debiese ser la mirada de los ciudadanos respecto de la privatización de Sokimich? Yo creo que los ciudadanos, lo que tienen que hacer, las ciudadanas y los ciudadanos, como en otras cosas, es leer, es conversar, es averiguar, sobre todo los que están en las regiones, por ejemplo. Uno de los problemas que puede haber es que en el salar de Atacama o en el salar de Maricunga, que tienen menos, ¿cómo se dice? El litio no parece ser tan menor concentración. Tan concentrado, ¿verdad? La palabra minera. Ya, bueno, están pueblos también que pueden tener problemas. Hay problemas humanos, de comunidades, ecológicos, que ver. Pero, dicho eso, creo que es importante que Chile siga produciendo litio, porque es algo que no hemos alcanzado a hablar y a lo mejor estamos cortos en el tiempo, pero a mí me impresiona el con los años haber ido viendo que ese litio que uno sabía en el colegio, cuando sabía la tabla periódica de los elementos, que era Li,
supongo que los chiquillos ahora saben lo que es Li, ¿ah? pero y el potasio, que es la K, ¿no es cierto? Potasio también creo que sigue siendo el principal negocio de toda esta trama de sociedades y de cadenas de sociedades, el que también estuvo metido en líos por eso Ponce Lerú. Bueno, el litio, potasio, magnesio, todo eso tiene que ver ahí lo que salen los salares. Pero yo pienso que, es decir, la privatización no la revisaron, siguieron adelante. Entiendo que con sistemas de extracción modernos, pero simultáneamente lo que hemos sabido es la importancia del litio, que no es solo para la batería del celular o para la pila. Así es. Es muchísimo más, tú sabes más que yo de eso. Finalmente, además, es un mineral no metálico que proviene de las estrellas, que nace en el Big Bang y que por tanto tiene como data al menos 14.000 millones de años. Esa es una cifra que uno podría decir que nos permite observar el nivel de relevancia que debe tener ese compuesto y también las futuras posibilidades que se nos presentan respecto a un bien natural estratégico fundamental. Para ir cerrando, ¿nos quieres comentar algo final antes de terminar este programa? Yo te diría eso, y complementando lo que tú señalabas, de lo que yo he entendido, es que el litio, en el tema energético, es súper importante. Incluso ahora que estamos con todo esto, que tenemos que indagar, investigar también de la inteligencia artificial, donde también puede tener aplicación importante. Según he oído, porque el litio tiene unas capacidades de conexión similares a las del cerebro humano. Así es. ¿Es así? Permite almacenar la memoria, pero no la memoria solo como de dispositivos digitales, la memoria biológica. Es muy interesante esa aplicación que nos va a permitir generar todo un desarrollo para el futuro. Entonces, eso importa. ¿Quién lo maneja? Por eso a mí me parece importante que el país tenga una estrategia nacional del litio, y que eso ojalá signifique que esté el litio, ojalá en manos chilenas. Muchas gracias por tu visita, por acompañarnos en este proceso, en este programa y al mismo tiempo también por todo lo que has aportado a nuestra sociedad y a la construcción de un país digno. Muchas gracias por asistir a nuestro programa. Gracias a ti por la invitación y qué interesante lo que están haciendo. En esta tercera parte del programa analizaremos las cifras concretas que nos permiten observar cuáles han sido las pérdidas para el Estado chileno este acuerdo suscrito entre Codelco y Soquimich. De aquí en adelante observaremos que esto no es solo un contrato, sino que es el futuro de nuestro bien estratégico más valioso, el litio, el oro blanco, mineral clave en la transición energética global. Fíjate, un contraste internacional. Mientras en Argentina la empresa Río Tinto pagó $6.700 millones por la compra de Arcadium Lithium, una firma con una capacidad de producción equivalente a menos de la mitad de lo que se entregó en el acuerdo chileno. En cambio, en nuestro país, el Estado no recibió ni un peso. Este contraste nos muestra la magnitud de lo que está en juego. Lo que en otros países se valora como miles de millones de dólares, en Chile es cedido a manos privadas sin que ingresara un solo ingreso a las arcas fiscales. La pérdida de rentas futuras. Con este acuerdo, casi la mitad de las rentas generadas en el Salar de Atacama hasta el año 2060 quedará en manos privadas. Esto pese a que el litio, a diferencia del cobre, no es concesionable. Corresponde al Estado de Chile su explotación exclusiva. Aquí se rompe un principio fundamental. Lo que es estratégico y pertenece a todos los chilenos se está entregando en beneficio de unos pocos, de un grupo económico, la familia de Julio Ponce Lerú y Pinochet. El acuerdo entre Codelco y Soquimich significa que el país dejará de percibir miles de millones de dólares. Los cálculos estiman que bajo un esquema de 100% público o incluso con una licitación internacional, los ingresos estatales adicionales podrían haber oscilado entre $45.000 millones y $365.000 millones. A ello, además debemos sumarle el valor presente del pago inicial perdido, es decir, estos $6.700 millones que jamás ingresarán a las arcas fiscales bajo este acuerdo. Lo que perderemos no son solo cifras, lo que perderemos son hospitales que no se construirán, son escuelas que no abrirán,
Son pensiones que no mejorarán, viviendas que nunca se entregarán, empleos que no crearemos. En palabras simples, cada dólar perdido en este mal negocio es un dólar menos para el bienestar de millones de chilenos y chilenas. Pero esta historia pudo haber sido distinta si el Estado hubiera optado por un esquema de 100% público o incluso una pequeña licitación internacional abierta, transparente y con transferencia tecnológica. Chile habría garantizado que no se perdieran los ingresos sustanciales y permanentes para financiar el desarrollo nacional. No se trata de una utopía, se trata de voluntad política y de poner los intereses del país por sobre los privilegios de Soquimich, de Julio Ponce Lerú y de la familia Pinochet. En esta tercera parte vimos cómo el acuerdo entre Codelco y Soquimich generó para Chile una gran pérdida, una renuncia de ingresos millonarios que se cede, además, a un privado, hipotecando el futuro de nuestro país. Por eso, insistimos, el litio debe estar al servicio del pueblo, del país, para el desarrollo nacional y no para unos pocos, porque lo que está en juego aquí es nuestro desarrollo nacional. Y por esto síguenos en redes sociales, en Marcela Vera D y en Litio por Chile.